Muy bien, ahí están las actividades. Conecta con ellas, participa, no te las pierdas, va a ser una oportunidad súper linda de crecer y avanzar. Amén. Vamos a ir a la palabra, prepara tu Biblia, tu libreta de apuntes, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nuestro espíritu esté súper conectado con la palabra esta mañana, que nada te distraiga, que el sueño se vaya si tienes sueño, que estés súper enfocado a lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Oramos. Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos regalas. Hoy es una oportunidad linda de adorar como iglesia y venimos, Señor, a tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú hoy nos hables. Señor, háblanos, quita en nuestras vidas toda distracción, quita de nuestras vidas todo aquello que estorba, Señor, quita de nuestras vidas todo aquello que nos puede alejar del propósito de estos minutos de oír tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús, nos hables, Señor. Que tu palabra penetre en nuestro corazón y que nuestro corazón sea un terreno bueno para que esta palabra dé fruto. Gracias, declaramos que eres tú quien nos habla, que no es mi opinión personal, Señor, sino que es tu voz a nuestros corazones. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Vamos a entrar en materia. Hemos entrado en una nueva serie en el mes de agosto que se llama Verdaderos Discípulos. El pastor Diego hace 8 días nos hizo un inicio de la serie con un tema muy claro que es creyente o discípulo. ¿En qué categoría estamos? Si somos creyentes o discípulos. Y hay un verso lema en esta serie que tenemos, que quiero invitarte allí que le prestes mucha atención. Ahí ya lo ves en pantalla en 5, 4, 3, 2, 1. Y dice el verso, esta es la serie. Todo el mes de agosto vamos a caminar en este propósito. Pero mira el verso sobre el que estamos caminando, que lo tienes también ahí en pantalla, en Mateo capítulo 16, 24. Y me gustaría que lo memorizaras también. Y dice así, es más, léelo conmigo en voz alta. Dice, si quieres ser mi discípulo, abandona tu propia manera de vivir, toma tu cruz y sígueme. Ahora vamos a leerlo como si hubiéramos desayunado. ¿Les parece? A la 1, a las 2 y a las 3. Si quieres ser mi discípulo, abandona tu propia manera de vivir, toma tu cruz y sígueme. Ese es el verso sobre el que estamos caminando en este tiempo de la serie Verdaderos Discípulos. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está hablando y le está diciendo a los que lo siguen, les está diciendo, hey, si tú realmente quieres no solo seguirme, sino realmente ser mi discípulo, necesitas abandonar tu estilo de vida. Necesitas dejar de vivir como según a ti te parece, ¿verdad? Necesitas tomar tu cruz, que es morir a nosotros mismos para seguirlo a Él, y necesitamos seguir a Jesús. Y estas son características muy importantes de un verdadero discípulo. Y quiero al arrancar la palabra de manera muy rápida, en un minuto, sencillamente recordar, por si no viniste, algo que me parece una plataforma muy importante que nos dejó el Señor a través del pastor Diego el domingo anterior. Y aquí hay un micro mini pitufi repaso sobre lo que Dios nos dijo, porque está muy conectado con lo que quiero compartir. En primer lugar, aprendimos la diferencia entre creyente y discípulo, que está ahí en la pantalla. Esto nos enseñaron, el Señor nos habló el domingo anterior. Nos recordó que precisamente un creyente es alguien que sabe que Dios existe, sabe de su palabra, sabe de su obra, pero hasta ahí llega. Pero un verdadero discípulo es alguien que está dispuesto a aprender, a comprometerse a vivir como Jesús y para Él. Esa es la primera diferencia. También aprendimos el domingo anterior que un discípulo es renovado y transformado. Mientras que el creyente sencillamente solo recibe conocimiento y solamente está recibiendo información, el verdadero discípulo se renueva todos los días y se nota un cambio en su vida, ¿verdad? Entonces no es suficiente que escuches muchas prédicas, se te tiene que notar en tu estilo de vida, ¿verdad? O si no eres un creyente, pero el discípulo se deja transformar por la palabra. Otro concepto que el Señor nos habló el domingo anterior es que un discípulo es formado todo el tiempo, constantemente, y vive un proceso de discipulado.
Mientras que el creyente solamente está asistiendo, ¿verdad? Solamente asiste, pero el discípulo se deja formar constantemente, va creciendo constantemente. Y otro de los principios aprendidos es que un discípulo obedece y cumple la tarea que Jesús le encomendó. El creyente solo está buscando los beneficios. ¿Qué me puede dar Dios? ¿Cómo me puede bendecir Dios? ¿Qué puedo obtener de Dios? Pero el verdadero discípulo está dispuesto a obedecer lo que Dios dice. Y finalmente el domingo anterior el Señor nos recordaba que un discípulo se reproduce y multiplica, mientras que el creyente solo piensa en sí mismo, ¿verdad? Y este pequeño resumen para quienes no vinieron el domingo anterior, creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque no es lo mismo decir creo en Jesús que decir soy discípulo de Jesús. Y esa es la base de la serie Verdaderos Discípulos, ¿verdad? Ese es el enfoque. Y lo que nosotros como equipo pastoral en la iglesia oramos y anhelamos como líderes de célula, líderes en la iglesia, es que no haya en la iglesia creyentes, sino que haya discípulos. Amén. Porque los discípulos son los que realmente transforman. Ahora, yo me encuentro con un pasaje en la escritura que está precisamente allí en Juan 15, 18, 19, que es el momento en que Jesús está hablando de la vid y dice allí: yo soy la vid, ustedes los pámpanos pueden dar fruto y yo los limpio para que den más fruto, y les toca varios conceptos en Juan capítulo 15, pero en medio de eso que les está diciendo de que ellos deben permanecer unidos a Él si quieren dar fruto, lejos de mí nada pueden hacer, les dice ahí en ese capítulo, llega un verso que me impacta, el verso 18 y 19, y les dice así: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Sabes, estas son unas palabras que Jesús le está dando exclusivamente a sus discípulos. Si tú lees Juan capítulo 15, ellos han salido de la última cena y van rumbo al huerto de Getsemaní, donde Jesús iba a orar y lo iban a arrestar. ¿Quiénes iban con Jesús? Solo los discípulos, a excepción de Judas, que ya se había ido para el tema de entregarlo. Él estaba con sus discípulos más cercanos, los del núcleo, ¿verdad? Los de la primera línea de Jesús, o sea, los cerquita, los 11 discípulos. Y Jesús rumbo a Getsemaní se detiene y les da una de las enseñanzas más importantes de discipulado. Les dice: ustedes si quieren dar fruto deben permanecer a mí, porque lejos de mí nada pueden hacer. Eso es un discípulo, ¿cierto? Pero en medio de lo que les está diciendo y enseñando, entonces llega un momento un poco cruel o duro, porque les dice: mire, el ser mis discípulos no solo hará que lleven fruto, el ser mis discípulos no solamente les permitirá hacer cosas increíbles, sino que también el ser mis discípulos hará que no le caigan bien a muchas personas. Y dice el verso: el mundo los odia porque me odió primero a mí. Y dice: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y aquí hay un concepto de discipulado que tenemos que tener claro. El verdadero discípulo entiende que ha sido apartado, que es de un grupo especial, y tenemos que entender esto. Los verdaderos discípulos estamos llamados a comprender que no somos del montón, y no por orgullo, no por fifiris nice, ¿verdad? No por tener el dedito arriba y creernos más que los demás, sino por entender el llamado tan exclusivo que Dios nos ha dado como discípulos. No somos de este mundo. Y si hay algo que nos va a ayudar a crecer como verdaderos discípulos es entender que estamos aquí, pero no somos de acá. Y cuando comprendemos este concepto, el Señor dice, mira la parte final del verso: yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y esta palabra es fuerte, ¿verdad? El mundo los odia, no dice les caen mal al mundo, es que ahí más o menos, no, dice los odia. Y un verdadero discípulo, cuando empieza a crecer realmente, entiende algo que quiero que tú escribas, una frase corta, y es que el verdadero discípulo siempre irá en contravía. Empieza a entender que cuando yo asumo un rol de discípulo, no solo de creyente, mi vida toma un rumbo diferente y empiezo a ir en contravía de, ¿verdad? En contravía del sistema en general.
Y sabes, esto nos mete en problemas. Ser un verdadero discípulo nos meterá en problemas con nosotros mismos porque empieza una pelea con nosotros, con nuestra propia carne. Cosas que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Cosas que nosotros queremos hacer, pero Dios tiene otros planes. Y ahí empieza la pelea con nosotros mismos. ¿Hago lo que yo quiero hacer o hago lo que Dios quiere que yo haga? ¿Verdad? Y esa es la primera pelea que tenemos. Pero también entramos a tener problemas con los demás porque no hacemos lo que los demás hacen. Y terminamos en problemas con la cultura que nos rodea, ¿verdad? Porque sentimos que no encajamos, que estamos en una cultura en la cual no encajamos. Estamos aquí, pero no somos de ahí, ¿cierto? Y eso hace que algunos nos miren mal, nos miren como intolerantes. Varias de estas cosas las he tocado en el pasado. Y el Señor, hablando de ese discipulado, entonces nos hace un recorderis en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16, que dice lo siguiente: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Y esto nos cuesta comprenderlo o digerirlo a veces, porque obviamente es un estándar muy alto. Y nosotros hemos crecido en una cultura religiosa donde pensamos que la persona santa es una persona perfecta, ¿verdad? Es una persona que no comete ni un solo error. Entonces decimos, pues muy tenaz me queda a mí ser santo. ¿Cuántos aquí somos imperfectos? Levantemos la mano con sinceridad. Vamos a apagar la cámara. ¿Cuántos somos imperfectos? Todos aquí somos imperfectos. Así llevemos 50 años de cristianos, somos imperfectos. Pero en Cristo Jesús hemos sido santificados. Tenemos que cambiar ese concepto de santos, ¿verdad? Santo no es aquella persona o las imágenes pues que en la tradición religiosa hemos conocido, sino que la Biblia nos enseña. Cuando tú lees las cartas de muchos de los apóstoles a la iglesia, dice: a los santos de la iglesia en Éfeso, ¿cierto? A los santos de la iglesia. O sea, si el apóstol Pablo nos escribiera una carta a nosotros, a los cristianos de Tunja, ¿cómo diría? A los santos de la iglesia en Tunja, Boyacá, Colombia. O sea, a ti y a mí somos santos. Somos santos. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido redimidos, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Y por qué podemos vivir en santidad? Y esta es la buena noticia que te tengo. Él dice que vivamos en santidad porque Él es santo, porque es posible hacerlo porque Él nos ha dado su vida. Cristo vive en nosotros. Y gracias a que Él vive en nosotros, entonces yo puedo vivir en santidad. Y ese es un crecimiento de todos los días, ¿verdad? Yo lo explicaba anoche rápidamente y se lo voy a decir rápido. Tenemos una posición y una condición. ¿Cuál es mi posición en Cristo? En Cristo yo soy santo. ¿Cuál es mi condición humana? Soy pecador, ¿cierto? Pero recibo al Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo entra en ti y en mí, a medida, por eso te animamos a orar, te animamos a leer la Biblia, te animamos a conectarte con la iglesia, te animamos a obedecer a Dios, te animamos a eso. ¿Por qué? Porque en la medida que tú nutres tu espíritu, el Espíritu Santo va cambiándote por dentro y hace que tu condición humana vaya mejorando y llegues a la altura de tu posición en Cristo. Cada día nos parecemos más a Cristo. ¿Cuándo nos graduamos del curso? ¿Cuándo? En dos momentos: o cuando nos morimos y vamos al cielo, o cuando el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia dice que aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. O sea que tú puedes pensar: yo hoy puedo vivir un poco más santo que lo que fui ayer. ¿Me hago entender? Cada día vamos creciendo en santidad. Cada día el Espíritu Santo forma la imagen de Cristo en mí para su gloria. Entonces el verdadero discípulo entiende precisamente eso, va en contravía. ¿Por qué? Porque Dios nos eligió, nos escogió, nos apartó para que vivamos vidas diferentes, vidas santas, y su Espíritu Santo está en nosotros.
Hay una tendencia que pueden tener los discípulos frente al reto de vivir en santidad. Los verdaderos discípulos enfrentamos el reto de vivir en santidad en un mundo de pecado y podemos caer en dos extremos. El primer extremo es el escapismo. Entonces me alejo de todo para no contaminarme. Me voy a alejar, me voy a una montaña por allá lejos, en Chiquiza, por allá, no sé, y armo una chocita y allá me meto para no contaminarme, no ver tele, no ver redes sociales, que nada me contamine, ¿verdad? Y eso lo llamaríamos como escapismo. Me escondo para no contaminarme. Esa no es la respuesta de un verdadero discípulo. Pero el otro extremo en que un verdadero discípulo podría caer es el conformismo, y es amoldarme a la cultura. Pues ya soy salvo, ya el Señor me salvó, me rescató, y bueno, pues sí, aquí estamos, y qué, hijo de mi chica, ya pues todo el mundo lo hace, ya. Sí, nos amoldamos a la cultura y terminamos entonces viviendo como todo el mundo. Esos dos extremos no los podemos vivir como verdaderos discípulos. Ni es escaparnos para no contaminarnos, ni es amoldarnos o conformarnos y entonces vivir moldeados en la cultura. Ninguna de esas dos es la respuesta de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo sabe que está en el mundo para ser sal y para ser luz, para mostrar la verdad de Dios. Amén. No se aísla del mundo. Mejor dicho, juntos, pero no revueltos. Estamos allí para mostrar la luz de Jesús. Y entonces ahí es donde entra Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mira el llamado del discípulo. El verdadero discípulo, Dios le dice: estás en el mundo, pero no imites el estilo de vida del mundo. O sea, no te quito del mundo, te doy mi Espíritu Santo. Tienes un poder sobrenatural en ti para vivir vidas santas. Pero no imites las costumbres de este mundo. Más bien déjate transformar por Dios, cambiando tu manera de pensar, y podrás conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y esto es la importancia de los discípulos verdaderos. Sabes, el mundo necesita verdaderos discípulos porque enfrentamos, y esto, mira, me ha encantado leer el libro de Génesis a través del tiempo con Dios y volver a aquella triste y trágica historia de cuando el hombre decidió no confiar en Dios y entró el pecado al mundo. Y si has leído el tiempo con Dios, que te animo a que lo hagas, hemos estado meditando estos días en las consecuencias del pecado, cómo cambió el mundo a causa del pecado. Y lo hemos estado meditando en Génesis. Y este mundo contaminado por el pecado, que vive desde el inicio de Génesis, vive todas unas tendencias que dejó el pecado para diluir el plan de Dios en la humanidad. ¿Qué es lo más valioso que tiene un verdadero discípulo? Te lo quiero dejar hoy. ¿Qué es lo más valioso que tiene un verdadero discípulo? El poder de influencia del reino de Dios. Eso es lo más poderoso que tenemos. Y eso es lo que el diablo más busca que perdamos. El poder de ser influencia. El poder de ser influencia en nuestros hijos. El poder de ser influencia en nuestra sociedad. Por eso Jesús dijo: ustedes son la sal del mundo. ¿Se acuerdan? La sal del mundo. Porque la sal cambia el sabor de las cosas. Preserva. Ustedes son la luz del mundo, porque la luz rompe las tinieblas. ¿Cuál es la tarea del diablo logrando que tú seas alguien que asista y llenes una silla el domingo en la iglesia y cantes bonito, pero no seas un verdadero discípulo? ¿Qué es lo que él busca? Que estés ahí como contento, te sientas con la conciencia tranquila, pero que no seas influencia. Y yo te quiero decir algo. Un verdadero discípulo, escúchame con atención, y ese es el reto, el desafío que tenemos. Un verdadero discípulo genera influencia, cambia su entorno donde está. Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Yo estoy siendo agente de transformación en mi familia? ¿Yo estoy siendo agente de transformación en mi colegio, en mi universidad? Mi fe, mi estilo de vida, mi manera de pensar está generando un rompimiento en la oscuridad donde yo estoy. Porque el diablo quiere mantenernos en la banca de la iglesia. No importa que se llene la iglesia, a eso no le preocupa a él.
A Él le preocupará cuando esas sillas estén llenas de verdaderos discípulos. Eso sí lo va a meter en problemas. Entonces, el diablo quiere robarnos la influencia. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo y el verdadero discipulado nos prepara para enfrentar las tendencias que trajo el pecado. ¿Qué tendencias trajo el pecado? Cuando yo leo Génesis en mi tiempo con Dios, encuentro que eso que empezó en Génesis hoy día se vive y casi que me pareciera, bueno, yo no viví en otras épocas de la historia, ¿verdad? Yo apenas llevo esta temporada, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, pero veo tan fuerte las tendencias que identifico en el libro de Génesis a causa del pecado. Y quiero que las mires porque esta es la urgencia del verdadero discipulado. Cuando entendemos el verdadero discipulado, querida iglesia, entonces nos daremos cuenta lo importante que es para ti, para tu familia, para la ciudad, para la nación, ser verdaderos discípulos. Lo urgente que es para este mundo que se levanten verdaderos discípulos. Porque ¿cuáles son las tendencias que debemos enfrentar y en medio de las cuales necesitamos ser influencia? La primera, te la voy a decir rápidamente, el pluralismo. Ayer también me enredé, pero lo ensayé toda la semana. Pluralismo, diga conmigo pluralismo, pluralismo, pluralismo. Pluralismo. ¿Qué significa el pluralismo? Es que traen el cristianismo, traen más que el cristianismo a Jesús. Lo traen y lo ponen al nivel de todas las creencias, al nivel de todos los maestros, al nivel de todos los senseis. Y esa frase que tú has escuchado de muchos cuando tú hablas de Jesús y la gente te dice, ay, qué bonito que tú creas en eso. Sí, chévere. Lo importante es creer en un ser superior. ¿Has escuchado esa frase, cierto? No, sí, sí, qué bueno que seas espiritual. Y como que meten todo en la misma bolsa, ¿no sientes? Sí, como cogen a Jesús y lo meten en el mismo costal con Buda, con Mahoma, con la nueva era, y dice, sí, pues sí, es algo espiritual bonito, estamos en una onda espiritual. Y tú ves a mucha gente en ondas espirituales, pero el pluralismo, el peligro del pluralismo es que rebajan la verdad del cristianismo y al Señor del cristianismo, que es Jesús, al nivel de todas las creencias. ¿Y cómo enfrentamos el pluralismo? Los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos tienen el desafío de mostrar la diferencia y lo único y excelente que es nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Y eso hace que la gente nos diga, no, pero usted es intolerante. Porque realmente te quiero decir, el Dios del cristianismo, que es el Señor, que es Jesús, es el único Dios verdadero. Y debemos declararlo, ese carácter único y definitivo de Jesús. Miren, esto no es para hacerlo con orgullo o con altivez, es la palabra. Debes sentirte orgulloso de ser discípulo de Jesús, pero no desde la perspectiva del orgullo humano, ¿me hago entender? Debes sentirte alegre de haber sido elegido y escogido. Escuchaba estos días precisamente que en la tradición judía los rabinos eran los que no eran los que escogían los discípulos. Los discípulos que querían ser discípulos de ese maestro iban al maestro y le decían, maestro, yo quiero ser tu discípulo. Y él les ponía y les hacía algunas preguntas y evaluaba si sí o no cumplía los requisitos que él quería de sus discípulos. Pero con Jesús no fue así. Tú no corriste a Jesús a decirle, Jesús, yo quiero seguirte. Fue Jesús el que vino y dice, yo te he elegido. ¿No te parece eso mucho mejor? El Señor te escogió a ti, aunque no merecíamos, pero fue Él el que fue a buscarte. Él siendo el maestro, fue y te escogió y te llamó. Y sabes, necesitamos entender esto. ¿Cómo atacamos el pluralismo? Y por eso se necesitan verdaderos discípulos que entiendan que la fe cristiana es única. Y es la verdad, es la verdad. Y los verdaderos discípulos levantan su voz y la defienden y lo entienden, ¿verdad? Porque entendemos que Jesús es el único. Y déjeme decirle algunos únicos de Jesús. Se les voy a decir rápidamente algunos únicos de Jesús que Mahoma no tiene, que Buda no tiene, que los mantras no tienen, que los maestros ascendidos nunca tendrán.
Jesús es único en su encarnación, el único y solo Dios que pudo hacerse hombre. Es único en su expiación, solo Él murió por los pecados del mundo. Es único en su resurrección, solo Él venció la muerte. Es único. Nadie hay como Jesús, y debemos levantar la voz y hacer y sacar del costal la fe del cristianismo, y sacar a Jesús del costal en que lo ha metido el pluralismo, y decir: no, Él no es un Dios, Él es Dios, Él es Señor, Él es el único Dios. Amén, es el único. Nadie ha vivido lo que Jesús vivió. Es el único competente para salvar los pecadores. Nadie tiene la calificación que tiene Jesús como persona. Podemos hablar del gran Simón Bolívar, de Alejandro el Grande, pero nunca escucharás que se diga: sí, Jesús el Grande. Nunca se escuchará eso, porque Él es Dios. Los demás hombres hicieron cosas grandes, pero nadie tiene las características de Jesús. Y me llama la atención algo, y te lo digo rápidamente: cómo Pablo sacó a Jesús del pluralismo. Un día me encuentro una conversación que tengo que leértela hoy en la prédica. El apóstol Pablo, en la meca de la filosofía, en la cuna de la cultura griega. ¿Se acuerdan que nosotros aprendimos en historia en el colegio y nos mostraba la cultura griega? ¡Wow! Una cultura, la civilización griega cambió el pensamiento de la humanidad, y todos estos filósofos que aprendimos en el colegio griegos. Pues Pablo, en medio de la cultura griega, tiene esta conversación. Te la tengo que leer, préstale atención. La voy a leer rápidamente por tiempo, pero está en Hechos 17, versos 22 al 34. El apóstol Pablo va a Grecia, va a Atenas, la capital, y hace un recorrido por la ciudad y la ve llena de altares a muchos dioses. Pero se encuentra un altar que tiene un título que dice: al Dios no conocido. Y mira lo que dice Pablo. Lo voy a leer rápidamente, síguelo en la pantalla o en tu Biblia. Repito, está la Nueva Traducción Viviente. Hechos 17, 22 al 34. ¿Estás listo para escuchar esta conversación? Dice: entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y a uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre, todas las naciones de toda la tierra de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus poetas, les dice Pablo, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Y terminando su discurso dice: cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. En la meca de la filosofía, en Atenas mismo, Pablo sacó a Jesús de la bolsa y dijo: este es el Dios no conocido, el único que merece la adoración, el único que merece ser servido, el único al que merece que doblemos nuestras rodillas. Él es la verdad. Amén. Y eso es lo que hoy debe hacer el verdadero discípulo. Estamos en un sancocho de cosas donde hay miles de dioses, y el verdadero discípulo debe levantar su voz y decir: no, mi Jesús es único, no lo metas en la bolsa. Mi Jesús es único, nadie se le compara. Algunos se burlarán de ti,
O sea, no creas que es solo a ti que se han burlado. A Pablo se le rieron con desprecio, pero al final algunos se convirtieron en creyentes. Amén. ¿Quién puede levantar la voz mostrando al único y verdadero Jesús en este tiempo? Solo un verdadero discípulo. Los demás se callan por temor. Los demás se esconden y se amoldan. Ese es el primer desafío, el pluralismo. Y eso lo trajo el pecado. El hombre empezó a ser dioses, ¿verdad? Y abandonó al Dios verdadero. Eso empezó en Génesis. Lo segundo que encuentro, te lo digo rápidamente, es el materialismo. Y esto sí que tenemos que lucharlo como discípulos. Porque, ¿sabes? El materialismo es una obsesión hacia las cosas materiales. Y esto termina afectando y sofocando nuestra vida espiritual. Mira, esto me recuerda a la parábola del sembrador. Si no estoy mal, es el terreno de espinos. ¿Se acuerdan que dice? Y la semilla cayó entre espinos. Y dice, y el afán de las riquezas la ahogaron. ¿Se acuerdan? El afán de las riquezas la ahogaron. ¿Sabes cuál es una de los más difíciles obstáculos para ser verdaderos discípulos? La bendita palabra, no tengo tiempo, Pastor Leo. Es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Y estamos pensando en producir, en hacer riquezas. Y yo te quiero decir, no está mal que tengas comodidades. No está mal que busques que tu familia tenga un buen lugar donde vivir. No está mal que busques vestir bien. Eso no está mal. Lo que está mal es que eso sea tu prioridad. Eso es lo que está mal. ¿Me hago entender? Eso es lo que está mal. Y la Biblia dice en Mateo 6, 19, 21, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Debemos librarnos del materialismo. Es verdad, este es un mundo lleno de consumismo. Y cuando el materialismo toma el lugar de Dios, entonces se convierte precisamente en aquello a lo que servimos y terminamos sin servir al Señor. Está bien que trabajes, está bien que busques un futuro mejor, está bien, pero recuerda que es el Señor el que te da el poder para hacer riquezas. ¿Me hago entender? No eres tú, no es tu propia capacidad. Confía en el Señor. De hecho, el Señor lo dijo más adelante en el mismo capítulo 6 de Mateo, en el verso 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo. ¿Cuántos de nosotros no andamos de esta manera pensando qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y lea esto fuerte conmigo al final, que dice, y Él les dará. No, pero si esto es fuerte, déjeme decirle, léalo fuerte, que dice, Él les dará todo lo que necesitan. Es un error correr al materialismo cuando Él es dueño de todo. Él nos dará lo que necesitamos, pero pongámoslo a Él en el primer lugar. Y ese es el desafío que tenemos que enfrentar como discípulos, porque terminamos allí llenos de trabajos y de cosas, pero Dios queda en último lugar. Pero estamos buscando cumplir nuestros sueños, tener más recursos, y repito, no está mal, no me malinterprete, no le estoy diciendo renuncie a su trabajo, no le estoy diciendo váyase a vivir debajo de un puente, no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que haga del Señor su prioridad y todo lo demás será añadido. Dios le proveerá para ese sueño. ¿Sabes qué dice la palabra también por allá en el libro de los Salmos? Deleítate en el Señor y Él, ¿qué? Concederá los deseos de tu corazón. Ponlo en primer lugar. En un mundo materialista, mucha gente te ha dicho, cuando tú le hablas de Dios, dice, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Yo tengo que decirle a veces a hermanos en la iglesia que no vienen a la iglesia el fin de semana, porque pastor, no, es que mi negocio tengo que tenerlo abierto el domingo, porque las ventas, y yo tengo que decirle, mira, dale un día al Señor, es bíblico, Él dice que le demos el día al Señor. Pero pastor, y las ventas, y yo le digo, y se lo digo con certeza y se lo repito aquí, si tú cierras tu negocio el domingo para tener el tiempo de estar con Dios y tu familia de sábado a sábado, Él multiplicará tus ventas y el domingo será el día del Señor. Cierra tu negocio el domingo y dale el día al Señor.
Amén. Cierra tu negocio el domingo y dale el día al Señor. ¿Por qué? Porque tu proveedor no es tu negocio. Tu proveedor es el Señor. Y Él te proveerá con negocio o sin negocio. Él es el Señor. ¿Me hago entender? Y eso lo comprende un verdadero discípulo. ¿Y cuál es el antídoto entonces para reflejar al mundo que se puede vivir de otra manera? 3 palabras que te dejo allí en la pantalla. 3 palabras. Sencillez de vida, no chicanees, vive de manera sencilla, disfruta lo que Dios te dio, pero sencillez, generosidad y contentamiento. Eso es lo que debe marcar nuestra vida como verdaderos discípulos para ser libres del materialismo. Vive una vida sencilla. Sé generoso, no te comas todo, ayuda a otros, sé generoso, da al Señor lo que es del Señor, ayuda a otras personas y contentamiento, agradece lo que tienes. Amén. No quiere decir que no anheles mejorar el modelo de tu carro o pasarte a una casa mejor. Está bien anhelar eso. Pero mientras llega esa bendición, da gracias por la casa donde vives. Da gracias por el salario que tienes. Vive con contentamiento. Amén. En vez de vivir amargado por lo que tienes. Tercero, relativismo. Y tengo que decir esto rápidamente. Así como estamos enfrentando en este tiempo el pluralismo, estamos enfrentando el materialismo, el verdadero discípulo, estamos llamados a enfrentar el relativismo. De esto lo he hablado, solo lo voy a mencionar rápidamente, y es que el relativismo es que estamos en medio de un mundo muy confuso. Las pautas morales se han debilitado, iglesia. Creemos, hoy día el mundo cree que ya no hay verdades absolutas. Yo nunca olvido una conversación con un psicólogo de la Secretaría de Educación. Y estaba hablándole de un programa de enseñanza en sexualidad a jóvenes que tenía un título que es El sexo, las mentiras y la verdad. Y lo primero que me dijo este psicólogo cuando le estaba explicando de qué trataba este proyecto, me dijo, pero hay que cambiarle el nombre. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque tú no puedes decir la verdad, porque no hay verdades absolutas. Cada quien tiene su verdad, me dijo el psicólogo. Pero déjeme decirle algo, eso es parte de lo que el mundo ha creído, que no hay verdades absolutas. Pero te quiero decir que claro que hay verdades absolutas. El Señor es la verdad. Como no hay verdades absolutas para la gente, cada quien crea su propia verdad. Ese es el gran peligro. ¿Se acuerdan? Lo leímos en Génesis en el tiempo con Dios estos días. Dios le dijo, no coman de ese fruto porque si comen conocerán el bien y el mal. ¿Qué problema hay que conocieran el bien y el mal? Lo que pasa es que Dios quería que el hombre siempre conociera el bien y el mal a través de Dios, no desde su perspectiva solitaria. ¿Sí me hago entender? Si el mundo ve el bien y el mal desde su propia perspectiva, pues cada quien va a decir, esto para mí está bien, esto para mí está mal, lo que está bien para ti, para mí está mal. ¿Sí me hago entender? Pero si teníamos una regla clara y veíamos el bien y el mal desde la perspectiva de Dios, entonces para todos lo bueno sería bueno y lo malo sería malo. Pero ese es el problema hoy de este sancocho que vivimos ahora. Todo es relativo, todo es según cómo nos sentimos. Y una manera de comprender mejor lo que logra el relativismo en la cultura actual, y por eso necesitamos verdaderos discípulos, un ejemplo entre muchos otros temas es la revolución sexual que el mundo ha vivido desde los años 60. Del siglo pasado. Toda esa revolución sexual que empezó a alivianar los principios de Dios frente a la sexualidad y las relaciones de matrimonio, ¿verdad? ¿Sabes? Era claro, años anteriores en la ética sexual, era muy claro desde la ética que estaba formada desde los principios judeocristianos. Era muy clara desde la ética sexual entender que el matrimonio era una unión monógama, o sea, 2 personas, nadie más, no 4 babies, ¿verdad? Monógama. Era una relación heterosexual, o sea, exclusivamente entre un hombre y una mujer. Era una relación fundamentada en el amor. Era una relación para toda la vida. Era una relación en un contexto dado donde Dios establecía el sexo para que se disfrutara solo dentro del vínculo matrimonial. Pero ve a decir tú eso que acabo de decir ahorita en esta sociedad actual. Te creen que estás loco, que eres del siglo pasado, intolerante. ¿Por qué? Porque todo ese relativismo ha venido minando estos principios. Nuevas ideologías nacen todos los días. Isaías 5:20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿A qué nos llama el Señor?
a resistir todas estas tendencias, no a conformarnos, ¿verdad? ¿Cuál es la manera como el verdadero discípulo enfrenta todo esto que acabo de decir? ¿Cuál es la manera? Pues sabes, yo encuentro en la Biblia que hay un antídoto para este relativismo y se llama la obediencia. La obediencia. No importa lo que el mundo diga, mi estándar no está en lo que está de moda. Mi estándar está en lo que Dios ha dicho. Y si Dios así lo diseñó, ¿se acuerdan que tuvimos una serie sobre diseños? Los diseños de Dios. Es aferrarnos al diseño de Dios, confiar en el diseño de Dios, creer que Él lo hace. Porque el Señor dice unas palabras en Lucas 6:46, en ese antídoto de la obediencia que el Señor nos muestra. Mira, Él dice en Lucas 6:46, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Y estamos en un país religioso. En un país, mira, la mayoría de los lunes festivos son por fiestas religiosas, ¿sabías? ¿No? Mañana tenemos festivo porque es una celebración religiosa y somos una nación que pues cree en Dios, pero no obedece a Dios. O sea, cree en Dios, pero está promoviendo toda una cantidad de cosas contrarias a lo que Dios dice. Y Él dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que digo? ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo, la manera como tú, escúchenme jóvenes que están en colegio y universidad, que son bombardeados con este relativismo todo el tiempo. ¿Sabes cuál es el antídoto y cómo puedes tú mostrarte como verdadero discípulo y ser sal en tu salón, en tus amigos de colegio y universidad? ¿Sabes cuál es? Obedece a Dios. Vive una vida de obediencia. Tus amigos querrán seguir tu estilo de vida. Cuando ellos te vean guardando tu virginidad y ellos sumergidos en la promiscuidad, querrán tener la paz que tú tienes gracias a las decisiones que tomas. ¿Me hago entender? Obedece a Dios. No será fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero Dios está contigo. La obediencia, la obediencia. Tenemos dos culturas, dos sistemas de valores, dos parámetros, dos estilos de vida. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué vas a escoger? ¿El estilo de vida del reino como verdadero discípulo o te vas a moldar a lo que piensa el mundo? Y déjame terminar con este egoísmo. El cuarto aspecto que te quiero dejar al terminar es el egoísmo o narcisismo, si quieres llamarlo así. Esta es una sociedad completamente egoísta y narcisista que piensa solamente en sí mismo. ¿Conoces la historia de Narciso? De donde viene el narcisismo, ¿cierto? Para resumirte la historia, un joven que un día vio su reflejo en un lago, como en un pozo, y vio su reflejo y se vio tan bonito, tan hermoso. Qué bonito soy, cómo me quiero. Y se quedó mirando en el reflejo ahí su rostro y se embelesó y empezó a decir, no, yo soy el más hermoso del universo, yo, y en su yo, se cayó al lago y se ahogó. Esa es la historia de Narciso. Porque el narcisismo o el egoísmo termina destruyéndonos. Porque terminamos, ¿sabes? Es un amor excesivo hacia uno mismo. Pensamos que no necesitamos un salvador que venga de otro lugar. Podemos salvarnos a nosotros mismos. Saca el tigre que hay en ti, ¿verdad? Tú solo puedes. Vamos, yo puedo. Repite conmigo, yo puedo. No para que lo estoy diciendo el ejemplo, ¿verdad? Yo puedo. Y nos quedamos en el yo. Es un humanismo que nos aleja de nuestra dependencia de Dios. Y segunda de Timoteo 3:1-2 dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Y dice, la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Por qué crees que el aborto avanza? Porque la persona, cuando viene el embarazo, está pensando solo en ella, no piensa en el bebé que viene en su vida, piensa en ella. Por eso la decisión es abortar, ¿verdad? ¿Por qué crees que la violencia ha crecido en el país? Porque los grupos al margen de la ley están pensando solo en ellos. No les vale pensar en las comunidades, etcétera. Piensan solo en ellos cuando entran, hacen una masacre. Cuando el narcotraficante exporta kilos de drogas, le importa 5 que destruya la vida de millones de jóvenes en las drogas. Está pensando en él, que yo esté bien, que yo tenga plata, que a mí me vaya bien. Me vale lo que tenga que hacer, pero yo soy primero. Pero el verdadero discípulo entiende que no es amarme a mí, sino es amar a los demás.
que no nací para servirme a mí, nací para servir a los demás. ¿Sí ves por qué se necesitan verdaderos discípulos? Necesitamos gente que viva para servir a los demás. ¿Y cómo enfrentamos todo esto? Mira, entendiendo que nacimos para servir. Deja de pensar en ti, sirve. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quieres ser el primero? Entonces hazte el último. ¿Quieres ser líder? Entonces sé un siervo. Así enfrentamos el narcisismo, el egoísmo. ¿Y cuánto necesita el mundo conocer gente que sirve? Jesús cambió la historia con 11 discípulos. Bueno, luego hubo uno que reemplazó a Judas. Discípulos verdaderos que se metieron en la sociedad y enfrentaron el pluralismo, enfrentaron el relativismo, enfrentaron el materialismo y enfrentaron el egoísmo o el narcisismo con la verdad de Jesús en ellos. Por eso se necesitan verdaderos discípulos, porque si no crecemos como verdaderos discípulos, esto nos va a absorber. Estas 4 tendencias nos van a absorber. Vamos a terminar metidos en materialismo, aunque vengamos el domingo a la iglesia. Vamos a terminar conformes con el relativismo. Vamos a terminar ahí en todas estas cosas de egoísmo, en todo esto que acabamos de enseñar, materialismo. Y déjame terminar diciéndote hoy cómo lo enfrentamos aquí. 4 frases que te dejo para que oremos. Dice: contra el desafío del pluralismo, debemos ser una comunidad que declara la verdad de Dios. ¿Cómo enfrentas el pluralismo? Habla de la verdad, habla con amor. No es ir a romperle los vidrios a la casa al que piensa diferente a ti. Ámalo, ámalo. He escuchado tantos testimonios de papás que sus hijos se alejaron un día de Dios, terminaron en caminos equivocados, y es una frustración para todo papá que eso pase. Pero ¿cuál fue la técnica con la que terminó Dios usando para que sus hijos regresaran a la verdad? Que sus padres nunca los dejaron de amar, pero tampoco dejaron de decirles la verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo enfrentamos el pluralismo? Declaremos la verdad, predica Jesús, no te dé miedo, algunos se te burlarán, pero otros te seguirán. ¿Cómo enfrentamos el materialismo? Sabes, entendiendo que somos peregrinos y que debemos vivir con sencillez. Mira, somos peregrinos, o sea, estamos de paso, este no es tu lugar. Linda la casa en que vives, lindo el carro que tienes, pero un día te mueres y no te lo vas a llevar, ¿cierto? Pero tienes una casa mejor. Mira, la casa que tienes, aunque sea con piscina, no le llega ni a los tobillos a la casa que tienes en el cielo. Ni a los tobillos. ¿Qué te vas a agarrar de esa pinche casa cuando tienes un tesoro más grande? Me hago entender. Vive con sencillez y recuerda, estás de paso. Así que no te aferres aquí. Ay, es que no quiero. No te aferres a eso. Amén. ¿Cómo enfrentamos el relativismo? Debemos ser una comunidad que obedece a Dios. Vivamos obedeciendo a Dios en un mundo que va en contravía. Así enfrentamos el relativismo. ¿Y cómo enfrentamos el egoísmo? Siendo una comunidad que ama a Dios y que ama a los demás. ¿Cómo lo enfrentamos? Siendo una comunidad que ama. Lo sabrán por nuestro amor, dijo Jesús. Lo sabrán por nuestro amor. Y yo quiero invitarte hoy que entendamos que el ser un verdadero discípulo significa que seamos transformados a la imagen de Jesús. Eso es un discípulo. Somos como Cristo, transformados según la imagen de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo sigue a su maestro. Ponte de pie esta mañana, cierra tus ojos. Y yo quiero que pienses esta mañana en esto con todo tu corazón. ¿Estás dispuesto a ser un verdadero discípulo? No hay otra manera. Y sabes, cuando el Señor me daba esta palabra y escribía el bosquejo de la prédica, sentía, wow, un reto tan personal en mi vida. Un reto de cuánto necesitamos en este mundo verdaderos discípulos. Porque es un peligro que nuestras iglesias se llenen de gente, pero no sean discípulos, porque nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Si nos llenamos de gente en las iglesias, pero que no son discípulos, ¿me hago entender? Seremos una religión más. Pero si esas personas que llenan un templo,
cuando salen por esa puerta y van a su colegio, y van a su universidad, y van a su trabajo, ahí son discípulos. Serán sal y serán luz. Y podrán frenar el pluralismo, podrán frenar el materialismo, podrán frenar el egoísmo, el relativismo, con la verdad de Jesús. Y creo que nuestra oración hoy al terminar tiene que ser: ayúdame, Señor, a ser un verdadero discípulo. Y si tú de verdad quieres ser un verdadero discípulo, cierra tus ojos allí y dile: Señor, ayúdame a ser un verdadero discípulo, a no conformarme. Y si tal vez reconoces que tú has sido víctima de alguna de estas 4 tendencias que trajo el pecado, o tal vez de las 4, o de 2, o de 1, o de 3, si hoy reconoces que tal vez te has dejado absorber por el materialismo y no hay tiempo para Dios, solo para trabajar y buscar más dinero, si tal vez has caído en el pluralismo y crees que tu fe es igual a las demás, y has dejado que metan a tu Jesús, al Señor Jesús, en la bolsa de las religiones, debes sacarlo de allí. Si tal vez has permitido que el egoísmo haga pensar que es solo tu bienestar y no piensas en los demás, si te has dejado absorber por ese materialismo, pluralismo, relativismo, si crees que no hay verdades absolutas, hoy levanta tus manos allí y di: Señor, perdóname, ayúdame a ser un verdadero discípulo, dame tu vida, perdona mis pecados, perdóname porque creí que era suficiente venir a escuchar una prédica el domingo o ver prédicas por YouTube. Perdóname porque creí que era suficiente cantar canciones con bonitos mensajes o tener una vida con moral. Pero entiendo que esto es más, que ser un verdadero discípulo es renunciar a mí para vivir para ti. Y dile: ayúdame, Señor, quiero morir a mí para vivir para ti. Dile: quiero morir a mí para vivir para ti. Perdona mis pecados. Ayúdame a salir del materialismo, ayúdame a escapar del relativismo, ayúdame a escapar del egoísmo, el narcisismo. Ayúdame, Señor, a escapar del pluralismo y levantar tu verdad. Ayúdame, Señor, y con tus manos levantadas hagamos esta oración y terminamos este tiempo declarando estas palabras. Si realmente tú has de ser un verdadero discípulo, declara esta verdad. Ahí la letra va a estar en pantalla, es sencillo, pero que sea una oración de tu corazón. Aquí estamos. Gracias. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no basta solo con decir, no es suficiente, no es suficiente solo con querer hacer. es necesario morir. Es necesario morir. No basta, no basta solo con soñar, no es suficiente solo con que pidas cosas, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer, no es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Y aquí va la oración de un verdadero discípulo. Levanta tus manos y ora esto al Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida,
de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame. Esto es lo que dice un verdadero discípulo. Yo quiero vivir. Una última vez. Dame tu vida. Una última vez al terminar hoy. Dile, dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Y dilo como verdadero discípulo. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir solo para ti. Mira a Jesús y dile, Yo quiero vivir solo para ti. Señor, ayúdanos a ser una iglesia de verdaderos discípulos. Que seamos una iglesia de verdaderos discípulos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús esta mañana. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir solo para ti, solo para ti, solo para ti. ¿Cuántos están dispuestos a andar ese camino de discipulado? Amén. No hay otro camino. Vivir solo para Jesús. Toma asiento, iglesia. Conecta con la célula esta semana. La lección de célula te hablará de este tema de verdaderos discípulos. Ve a la célula, ve a tu escuela de líderes, tu seminario bíblico, crece como discípulo. Amén. Si tienes hijos en Filadelfia Kids, a tus chicos puedes ir y puedes pasar allí por ellos, por esta puerta. Puedes salir por este sector, salen por esta puerta. Mis hermanos, ustedes salen por esta puerta aquí. Ustedes por este lado a la izquierda también. Y también mis hermanos los siguen por aquí. El Señor los bendiga. Quienes están en nuestra transmisión de YouTube, que hoy arrancamos transmisiones solo para los que no pueden venir, no para que se queden en casa pereceando, solo por alguien que por enfermedad no pudo venir. Un abrazo, el Señor los bendiga. Y estaremos transmitiendo los servicios de las 9 de la mañana el domingo. El Señor los bendiga. A vivir como verdaderos discípulos ahí en casa también. Nos vemos. Bendiciones a todos. Vienen 7 días de intimidad con Dios, de mañana en 8. No te lo pierdas, estará poderoso. Un abrazo a todos. Muchas bendiciones.